Mi hermana me humilló porque rentó un departamento de lujo mientras yo vivía en una casa pequeña, pero no sabía que yo era la dueña de su departamento. Crecí viendo a mis padres elegir a mi hermana mayor sobre mí en cada decisión importante. No era sutil. Era un favoritismo descarado y sistemático que moldeó toda mi infancia. Fiestas de cumpleaños donde la de ella tenía ponis y casas inflables mientras la mía tenía un pastel del supermercado. Mañanas de Navidad donde su pila de regalos eclipsaba la mía 3-1. Útiles escolares donde ella recibía todo de primera calidad y yo recibía lo que estuviera en oferta. Pero el verdadero momento decisivo, el que cristalizó todo, llegó cuando cumplí 18 años. Mi hermana había recibido un auto nuevo 2 años antes para su propio cumpleaños número 18, cuando yo solo tenía 16 y todavía tomaba el autobús a todas partes. No cualquier auto, sino un sedán nuevo con asientos de piel, un sistema de sonido premium y todos los paquetes de mejora disponibles. Mis padres le organizaron una fiesta para revelarlo, completa con ese enorme moño rojo encima como en los comerciales. Todos tomaron fotos. Mi madre lloró lágrimas de felicidad. Mi padre dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de la mujer joven en la que se estaba convirtiendo. Cuando llegó mi cumpleaños número 18, traté de no tener expectativas. Traté de decirme a mí misma que tal vez harían algo diferente por mí, algo que demostrara que me valoraban por igual. No necesitaba un auto nuevo, me dije. Solo algo que demostrara que les importaba la misma cantidad. Me dieron una tarjeta con $200 en efectivo adentro y me desearon feliz cumpleaños. Eso fue todo. Sin fiesta, sin auto, sin discurso. Solo una tarjeta y una cantidad de dinero que ni siquiera cubriría un mes de seguro de auto. Yo trabajaba medio tiempo en una cafetería solo para pagar el pasaje del autobús y la gasolina para el sedán destartalado que había comprado con mis propios ahorros meses antes. Había estado apartando dinero desde que tenía 15 años, cada dólar de cuidar niños y más tarde de ese trabajo en la cafetería, solo para tener transporte básico. El auto me costó $2,000 y tenía 180,000 millas. El aire acondicionado no funcionaba. El radio estaba roto. Pero era mío, comprado con dinero que yo misma había ganado, y eso tenía que ser suficiente. La universidad fue la misma historia. Mi hermana quería una universidad privada costosa. $45,000 al año de matrícula. $60,000 en total con alojamiento y comida. Mis padres ni siquiera parpadearon. Por supuesto, cariño. Nosotros nos encargaremos de todo. Mientras tanto, yo había sido aceptada en 3 universidades, pero necesitaría préstamos para todas ellas. Cuando me senté con mis padres para discutirlo, mi padre suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. Chloe, eres inteligente, lo resolverás. Mira todas estas becas. No necesitas nuestra ayuda. Tu hermana necesita más apoyo para tener éxito. Quería gritar. Sus calificaciones eran mediocres. Nunca había trabajado un día en su vida. ¿Qué la calificaba para un apoyo ilimitado mientras yo no recibía nada? No grité. Lo resolví. Universidad estatal con becas. Préstamos estudiantiles. Turnos nocturnos en un restaurante mientras mi hermana publicaba fotos de vacaciones tropicales de primavera. La explicación de mi madre nunca cambió a través de nada de esto. Me miraba con esa expresión cansada, como si de alguna manera la estuviera agotando por querer un trato igualitario, y decía lo mismo cada vez que lo cuestionaba. Tu hermana necesita más apoyo. Chloe, tú siempre has sido tan independiente. Siempre has sido capaz de manejar las cosas por tu cuenta. Estarás bien. Y honestamente, ¿no era mejor así? ¿No me sentía orgullosa de mi independencia? La implicación siempre fue clara. Mi competencia era en realidad una desventaja. Mi habilidad para sobrevivir sin ayuda significaba que no merecía ayuda. Estaba siendo castigada por ser capaz, mientras mi hermana era recompensada por ser inútil. Y estuve bien. Esa es la cosa que me atormentó durante años. De hecho, estuve bien, lo que de alguna manera lo hizo peor. Me gradué con honores en Administración de Empresas, en el 5% superior de mi clase, con 3 ofertas de trabajo legítimas esperando antes de que siquiera caminara por ese escenario. Había hecho contactos agresivamente. Mantuve un récord de asistencia perfecto en mis clases a pesar del horario brutal, e impresioné a cada profesor que había trabajado conmigo. Mi tesis sobre la optimización de la cadena de suministro había sido seleccionada para su presentación en una conferencia regional de negocios. Tenía referencias de empleadores y académicos que usaban palabras como excepcional y dedicada y líder natural. La oferta de mi padre no fue una de ellas inicialmente. Ni siquiera asistió a mi graduación. Dijo que el negocio tenía un envío importante llegando ese día y necesitaba estar allí para supervisarlo.
Mi madre vino, se sentó en la audiencia, tomó unas cuantas fotos, y luego se fue inmediatamente después de la ceremonia, porque necesitaba regresar para ayudar a mi padre con algo. Mientras tanto, cuando mi hermana se había graduado 2 años antes, ambos habían asistido, trajeron flores, la llevaron a una cena costosa y le dieron unas vacaciones de 2 semanas a Europa como regalo de graduación. Mi regalo de graduación fue ese mismo patrón, una tarjeta con $500 adentro, sin cena, sin viaje, solo efectivo y una rápida felicitación antes de que mi madre se fuera apresuradamente. Mi padre me llamó 2 días después. Por un momento esperé que quisiera compensar el haberse perdido mi graduación. En cambio, me ofreció un trabajo. Ven a trabajar para el negocio familiar, Chloe. Departamento administrativo. Nivel de entrada. El salario, $28,000 al año. Mientras tanto, mi hermana había entrado directamente a la gerencia con $65,000, a pesar de sus calificaciones mediocres y cero experiencia laboral. Cuando le pregunté a mi padre sobre la discrepancia, pareció genuinamente confundido. Lo llamé esa noche, mis manos temblando con una ira que estaba tratando de controlar. Papá, necesito entender algo. Me estás ofreciendo $28,000 por un puesto administrativo, pero mi hermana comenzó con $65,000 en gerencia. Ambas tenemos títulos en negocios. Yo me gradué con honores. Ella apenas pasó. ¿Me puedes explicar la lógica aquí? Hubo una larga pausa en el otro extremo. Cuando habló, su voz tenía ese tono de irritación que le daba cada vez que alguien cuestionaba sus decisiones. Chloe, estás comparando peras con manzanas. Tu hermana tiene un rol diferente, responsabilidades diferentes. Ella es familia, así que está en una posición de vía gerencial. Tú estarías comenzando en una capacidad administrativa, lo cual es apropiado para el nivel de entrada. ¿Ella es familia? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. ¿Ella es familia, así que obtiene la gerencia? ¿Qué soy yo? Otra pausa, más larga esta vez. Podía escucharlo moverse en su silla, ese sonido de cuero crujiendo que había crecido escuchando. ¿Sabes a lo que me refiero?, dijo finalmente. A la defensiva ahora. Ella ha sido preparada para este rol. Ella entiende el negocio porque ha crecido alrededor de él. Tú te has enfocado en tu propio camino, tus intereses de consultoría, todas esas cosas académicas. Esta es solo una oportunidad si la quieres. Sin presión. Cerré los ojos. Sentí lágrimas de frustración amenazando con derramarse. Había trabajado el doble de duro que ella toda mi vida. Obtenido mejores calificaciones. Realmente aprendido el material. Y aquí estaba mi propio padre diciéndome que yo valía menos de la mitad de su salario inicial. Me gradué como la mejor de mi clase, dije en voz baja. Tengo otras 3 ofertas. Todas pagan más de lo que estás ofreciendo, significativamente más. Bueno, entonces, dijo él, y pude escuchar el desdén en su voz. Suena a que no me necesitas para resolver tus problemas. Toma una de esas otras ofertas. Como dije, sin presión. Colgó antes de que pudiera responder. Tu hermana tiene un rol diferente, Chloe. Responsabilidades diferentes. Ella es familia, así que está en una posición de vía gerencial. Tú estarías comenzando en una capacidad administrativa, lo cual es apropiado para el nivel de entrada. ¿Ella es familia? Recuerdo repetir esas palabras, mi voz plana por la conmoción. ¿Ella es familia? ¿Así que obtiene la gerencia? ¿Qué soy yo? Él frunció el ceño, claramente incómodo con la conversación. ¿Sabes a lo que me refiero? Ella ha sido preparada para este rol. Ella entiende el negocio porque ha crecido alrededor de él. Tú te has enfocado en tu propio camino. Tus intereses de consultoría, todas esas cosas académicas. Esta es solo una oportunidad si la quieres. Sin presión. Sin presión. Claro, solo la presión de ver a mi hermana menor, que no había contribuido nada y no había ganado nada, recibir una carrera en bandeja de plata mientras a mí se me ofrecían sobras. Solo la presión de darme cuenta de que mi propio padre me valoraba tan poco que pensaba que $28,000 al año era una oferta apropiada para alguien que acababa de graduarse como la mejor de su clase. Lo rechacé rotundamente. Ni siquiera fingí considerarlo o pedir tiempo para pensarlo. Solo le dije, no, gracias. He aceptado un puesto en otro lugar. La expresión en su rostro casi valió la pena por los años de maltrato. Casi. Parecía genuinamente sorprendido de que rechazara lo que él claramente veía como una oferta generosa. Tomé un trabajo en una firma de consultoría empresarial en su lugar, comenzando con $38,000, lo cual se sentía como una fortuna porque me lo había ganado yo misma. Nadie me lo dio por mi apellido.
Nadie me lo dio porque se sintieran obligados por lazos familiares. Obtuve la oferta porque los impresioné en 3 rondas de entrevistas, porque mi currículum demostraba competencia real, porque creían que podía entregar valor a sus clientes. La validación de ser elegida por mérito, en lugar de recibir algo por lástima u obligación, significaba todo para mí. Durante la siguiente década, viví modestamente, agresivamente, casi rencorosamente modesta. Un pequeño departamento de una habitación en un vecindario decente, nada elegante, 750 pies cuadrados con electrodomésticos anticuados y alfombra que había visto días mejores. Pero estaba en una zona segura con estacionamiento, y la renta era lo suficientemente accesible como para poder ahorrar la mitad de mi sueldo cada mes. Un auto económico usado que me llevaba a donde necesitaba ir. Lo compré por $6,000 con 80,000 millas. Y conduje ese mismo auto durante 8 años, manteniéndolo religiosamente, negándome a actualizarlo incluso cuando podía permitírmelo. No compraba ropa de diseñador. Compraba en tiendas de descuento y outlets, buscando piezas de calidad que duraran en lugar de artículos de moda que pasarían de moda en una temporada. No comía en restaurantes caros a menos que una reunión con un cliente lo requiriera, e incluso entonces, ordenaba de manera conservadora. Preparaba almuerzos para el trabajo. Hacía café en casa en lugar de parar en cafeterías. Cancelé suscripciones que no necesitaba absolutamente. Cada dólar extra iba a ahorros e inversiones porque entendía algo que mi hermana nunca aprendió, algo que mis padres no le enseñaron. El dinero que ganas significa algo. El dinero que te dan desaparece como agua entre tus dedos, y nunca desarrollas las habilidades para generar más. Invertí en fondos indexados y fondos de bonos. Llevé al máximo mis cuentas de retiro. Construí un fondo de emergencia que podría cubrir un año de gastos. Leí libros sobre finanzas personales e inversión inmobiliaria. Asistí a seminarios gratuitos sobre construcción de riqueza. Traté mi educación financiera como un segundo trabajo porque sabía que nadie iba a rescatarme si las cosas salían mal. No había red de seguridad familiar. No había padres a los que pudiera llamar si perdía mi trabajo o me enfermaba o tomaba una mala decisión. Estaba completamente por mi cuenta. Y eso significaba que necesitaba ser más inteligente y estar más preparada que los demás. Mi hermana, por otro lado, vivía como si hubiera construido personalmente el negocio familiar desde cero, como si cada dólar en la cuenta bancaria de la compañía estuviera allí debido a su brillantez y trabajo duro. Bolsos de diseñador que costaban $3,000 cada uno. Tenía 6 de ellos para cuando tenía 25 años, exhibidos en un estante especial en su departamento como trofeos. Un auto de lujo que destrozó 2 veces. Ambas veces mientras mensajeaba y manejaba, y que fue reemplazado ambas veces por nuestros padres con modelos más nuevos. Las primas del seguro por sí solas deben haber sido astronómicas, pero nuestro padre simplemente las pagaba sin quejarse. Cenas en asadores donde publicaba fotos de botellas de vino de $100 y aperitivos que costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. Días de spa y visitas al salón que ascendían a cientos de dólares cada mes. Viajes de vacaciones a resorts, donde una sola noche costaba más que mi renta mensual. Y todo eso, cada capricho costoso, era financiado ya fuera directamente por mis padres, o por el salario inflado que recibía de un trabajo que apenas estaba calificada para hacer. Y en cada reunión familiar, sin falta, encontraba formas de burlarse de mi estilo de vida modesto. Los comentarios comenzaron sutiles. Observaciones sobre que mi ropa estaba pasada de moda o mi auto era viejo. Luego se volvieron más directos, más deliberadamente crueles. ¿Sigues rentando, Chloe? ¿Cuándo vas a comprar un lugar real? Digo, ¿no quieres construir patrimonio? ¿No quieres sentirte como una adulta real con una propiedad que posees? ¿Ese pequeño auto tuyo todavía funciona? ¡Guau! Has tenido esa cosa por siempre. Debe ser duro vivir de cheque en cheque y no poder permitirte una mejora. Ella decía estas cosas con esa sonrisa compasiva pegada en su rostro, su voz goteando con falsa preocupación, haciendo que sonara como si estuviera preocupada por mí, en lugar de restregándome deliberadamente nuestras diferencias financieras en la cara. Y mis padres simplemente se reían como si fuera una broma entre hermanas. Ay, ustedes dos. Dejen de pelear. Chloe sabe que solo estás bromeando. Excepto que ella no estaba bromeando. Cada comentario estaba calculado para hacerme sentir menos, para recordarme que, bajo sus estándares, bajo los estándares de mis padres, yo estaba fallando en la vida. No importaba que su estilo de vida entero estuviera construido sobre el dinero de otras personas. No importaba que ella nunca hubiera ganado un solo dólar a través de su propia competencia. La apariencia de éxito era todo lo que importaba,
y ella tenía los bolsos de diseñador y el auto de lujo para probarlo mientras yo tenía mi sedán usado y mi departamento modesto. Pero seguí trabajando, seguí empujando, seguí probándome a mí misma en formas que ella nunca tuvo y nunca tendría que hacer. Ascendí a través de la firma de consultoría metódicamente, estratégicamente. Comencé como analista junior, luego analista senior. Cada ascenso venía con más responsabilidad, horas más largas y, afortunadamente, más dinero. Trabajé en proyectos para grandes corporaciones, ayudándoles a optimizar sus cadenas de suministro, reducir costos, mejorar la eficiencia. Viajaba por trabajo, a veces el 50% del mes, viviendo en hoteles y trabajando desde las instalaciones del cliente. Hubo un momento, solo uno, donde pensé que tal vez mi madre entendía. Yo tenía 24 años, acababa de ser ascendida a analista senior. Era mi primer ascenso real con un cambio de título, no solo un aumento. Estaba orgullosa, genuinamente, profundamente orgullosa de mí misma, y por alguna estúpida razón, quería compartir eso con ella. Llamé un martes por la noche. «Mamá, me ascendieron hoy. Analista senior». Silencio. Lo suficientemente largo como para pensar que la llamada se había cortado. «Mamá, estoy aquí», dijo, y su voz sonaba extraña, tensa. «Chloe, te sorprendería si dijera que siempre supe que serías exitosa, ¿no?» Mi corazón saltó. ¿Era esto? ¿Finalmente? ¿Algún reconocimiento de lo que me había hecho pasar? Tu hermana siempre ha necesitado más ayuda, más estructura, más guía. Tú siempre fuiste tan fuerte, tan capaz. Nunca me necesitaste de la manera en que ella me necesitaba. Te vi resolver todo por tu cuenta y pensé que era mejor así, que estabas mejor desarrollando esa independencia. Pero yo también te necesitaba. Mamá, solo lo ocultaba mejor. Otro largo silencio. Podía escuchar su respiración en el otro extremo. «Lo sé», susurró. Esas dos palabras me golpearon como un camión. Ella sabía. Ella siempre lo había sabido. Esto no era ignorancia o distracción o estar demasiado abrumada para notar. Esto fue una elección. Una elección consciente y deliberada de priorizar a una hija sobre la otra. «¿Entonces por qué?», pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis mejores esfuerzos. «¿Por qué seguiste haciéndolo?» Su voz cambió. Se endureció. Volvió a ese tono defensivo familiar. «Porque mírate ahora, Chloe. Mira qué exitosa eres. Qué independiente. Qué fuerte. No necesitaste nuestra ayuda y aún así tuviste éxito. Eso prueba que yo tenía razón, ¿no? Siempre ibas a estar bien». Me quedé callada. El entendimiento me bañó, frío y final. Ella sabía lo que había hecho. Ella lo había sabido todo el tiempo. Y se había convencido a sí misma de que estaba justificado porque yo había sobrevivido a ello. Mi éxito no fue a pesar de su negligencia. En su mente, era prueba de que su negligencia era aceptable. «Tengo que irme», dije. «Felicidades por el ascenso, cariño», dijo ella, como si acabáramos de tener una conversación normal. «Tu padre y yo estamos muy orgullosos». Colgué sin responder. No la llamé para compartir buenas noticias de nuevo durante 5 años. Alrededor de este tiempo, comencé a ver a una terapeuta. No porque pensara que había algo mal conmigo, sino porque un colega lo mencionó casualmente durante el almuerzo, y algo de eso se me quedó. Tenía 27 años, trabajaba semanas de 60 horas. Dormía mal y cargaba un nudo de ira en mi pecho que nunca se aflojaba del todo. Y ahora sabía por qué. Mi madre había confirmado lo que siempre había sospechado. No era no amada porque fuera imposible de amar. Era no amada porque ser capaz me hacía conveniente de ignorar. La oficina de la terapeuta era pequeña y tranquila. Se llamaba la doctora y tenía esta forma de escuchar que te hacía sentir realmente escuchada. Después de 3 sesiones sobre estrés laboral, finalmente hizo la pregunta real. «Cuéntame sobre tu familia, Chloe». Pasé 45 minutos contándole todo. Cuando terminé, ella se quedó callada por un momento. «Suena a que has pasado toda tu vida tratando de probar que eres digna del amor que deberías haber recibido incondicionalmente. Y ninguna cantidad de éxito va a llenar ese agujero hasta que aceptes que el problema nunca fuiste tú. Fueron ellos. Quería discutir, pero no pude». «¿Crees que alguna vez lo reconocerán?», pregunté. «¿El favoritismo?». La doctora se recargó hacia atrás. «Creo que necesitas preguntarte por qué sigues esperando ese reconocimiento. ¿Y qué vas a hacer cuando aceptes que tal vez nunca llegue?». Seguí viéndola durante 2 años. Me ayudó a dormir mejor, manejar el estrés, establecer límites. Pero esa pregunta se quedó conmigo. La firma de consultoría me dio algo que mi familia nunca tuvo:
Una meritocracia. Tu desempeño importaba, tus resultados importaban. No importaba si tus padres conocían a los socios o si tenías las conexiones correctas, si entregabas valor a los clientes, si traías nuevos negocios, si resolvías problemas que otros no podían resolver, eras ascendido. Tan simple como eso. 3 años en consultoría. Fui reclutada por una compañía de tecnología. El salario era de $65,000. Un gran salto. Lo tomé. En 5 años, había sido ascendida 4 veces a través de entregar resultados consistentes. Implementé sistemas que redujeron los tiempos de entrega en un 20%. Renegocié contratos ahorrando millones anualmente. Construí equipos de alto rendimiento. El trabajo era brutal a veces. Hubo semanas donde dormía 4 horas por noche y vivía de café y comida para llevar. Hubo proyectos que consumieron meses enteros de mi vida. Hubo momentos en los que cuestioné si valía la pena, si subir la escalera corporativa a este ritmo era sostenible o saludable. No todo salió sin problemas. Cuando tenía 29 años, lideré un gran proyecto de automatización que se suponía revolucionaría nuestro sistema de gestión de inventario. Lo había presentado al equipo ejecutivo, obtenido la aprobación, ensamblado un equipo multifuncional. 6 meses y $2 millones en desarrollo. El sistema colapsó durante las pruebas beta y corrompió 3 semanas de datos en vivo. La compañía tuvo que volver a procesos manuales mientras lo arreglábamos. Mi gerente me llamó a su oficina y genuinamente pensé que me iban a despedir. Esta es una falla seria, Chloe, del tipo que termina carreras. Me senté allí, exhausta, aterrorizada, tratando de averiguar qué diría a los empleadores potenciales cuando preguntaran por qué me habían dejado ir de una compañía donde había sido ascendida 3 veces. Pero luego él se reclinó en su silla y me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Qué aprendiste? Pasé los siguientes 20 minutos guiándolo a través de cada error que habíamos cometido. Las suposiciones que no debimos haber hecho. Los protocolos de prueba que debimos haber implementado. Los sistemas de respaldo que debimos haber construido. Él escuchó sin interrumpir. «Arréglalo», dijo finalmente. «Tienes 4 semanas para estabilizar el sistema y otros 2 meses para probar que funciona mejor de lo que teníamos antes. No me hagas arrepentirme de darte esta oportunidad». Trabajé semanas de 90 horas durante el siguiente mes. Apenas dormí. Viví en la oficina. Pero lo arreglé. El sistema no solo funcionó, excedió las proyecciones originales en un 30%. Ese fracaso me enseñó más sobre liderazgo y resiliencia que cualquiera de mis éxitos jamás lo había hecho. Aún así, hubo momentos en los que cuestioné si todo valía la pena. Un año después del desastre de la automatización, lideré otra iniciativa mayor consolidando 3 centros de distribución regionales en una instalación masiva. Esta vez fui más cuidadosa, más minuciosa. Pasé 6 meses en planificación. El equipo ejecutivo quería velocidad, pero me mantuve firme. ¿Hacemos esto bien o no lo hacemos en absoluto? La consolidación fue más fluida de lo esperado. El 98% de los empleados se reubicaron exitosamente. La nueva instalación estaba operativa dentro del presupuesto y antes de lo previsto. Los ahorros excedieron las proyecciones en un 40%. Ahí es cuando me di cuenta de que el fracaso me había hecho mejor, más estratégica, menos preocupada por impresionar a la gente, más enfocada en entregar resultados. Pero cada vez que dudaba, recordaba tener 18 años viendo a mi hermana recibir ese auto con el moño encima. Recordaba a mi padre ofreciéndome ese trabajo insultante. Recordaba a mi madre diciéndome que estaría bien, como si ser capaz significara que no merecía apoyo. Y empujaba más fuerte. Para cuando cumplí 32 años, era directora regional ganando $140,000 al año. No dinero de multimillonario, ni siquiera cerca. No el tipo de dinero que hace titulares o voltea cabezas en Silicon Valley. Pero era dinero real que había ganado a través de competencia real, a través de años de entregar valor, a través de probarme a mí misma una y otra vez en formas que mi hermana nunca había sido requerida a hacer, y ahí es cuando decidí que era hora de invertir en propiedades. Había estado investigando mercados inmobiliarios durante 2 años para ese punto, leyendo libros, siguiendo tendencias del mercado, analizando vecindarios y valores de propiedad. Había ahorrado diligentemente, viviendo muy por debajo de mis posibilidades incluso mientras mi salario aumentaba. Mientras mis pares estaban mejorando sus estilos de vida con cada ascenso, comprando autos nuevos y ropa de diseñador, y comiendo fuera constantemente, yo todavía conducía ese mismo auto económico usado y vivía en ese mismo modesto departamento de una habitación. La gente pensaba que era tacaña o rara. No me importaba. Tenía metas. Compré mi primera propiedad cuando tenía $75,000 ahorrados.
Un departamento de 2 habitaciones en un vecindario en gentrificación por $480,000. La hipoteca sería de $2,800 al mes. Tenía estacionamiento cubierto, un gimnasio, una cocina decente y una vista del horizonte de la ciudad. Viví allí durante 3 años. Lo amueblé cuidadosamente. Aprendí a cocinar. Fui anfitriona de pequeñas cenas. Finalmente sentí que estaba construyendo una vida que era mía. Cuando cumplí 35 años, obtuve otro ascenso. Directora regional senior con $165,000. Compré una casa en un vecindario suburbano. 3 habitaciones, patio pequeño, garaje para 2 autos. $650,000. Mantuve el departamento como una propiedad de renta en lugar de venderlo. Contraté a una compañía de administración de propiedades para manejar todo. La primera inquilina fue una maestra retirada que acababa de mudarse a la ciudad para estar más cerca de su hija. La señora, de 72 años, con ojos brillantes y el tipo de calidez que siempre había deseado. Había enseñado inglés en la preparatoria durante 40 años. Su esposo había fallecido 2 años antes. La señora era la inquilina ideal. Pagaba $1,700 al mes a tiempo cada mes. Mantenía el lugar inmaculado. Ocasionalmente dejaba pequeños regalos afuera de mi puerta cuando yo vivía cerca. Galletas caseras, una planta que pensaba que alegraría mi oficina. Pequeñas amabilidades a las que no estaba acostumbrada de nadie. Ella se quedó por 4 años en total antes de que decidiera mudarse con la familia de su hija. Cuando dio aviso, tuve que decidir qué hacer con la propiedad. El mercado había cambiado significativamente en esos 4 años. Departamentos similares en el edificio se estaban rentando ahora por entre $2,800 y $3,000 al mes. Los valores de las propiedades habían saltado un 30%. Listé el departamento por $3,000 al mes. Era un gran salto de lo que la maestra había estado pagando, pero era la tarifa del mercado para el área y las amenidades del edificio. Trabajé con la misma compañía de administración de propiedades para manejar todo. Tomaron fotos de calidad, escribieron un listado profesional y manejaron todas las consultas y visitas. Permanecí anónima como la dueña, prefiriendo dejar que ellos manejaran todos los detalles. Era simplemente más fácil de esa manera. Menos drama personal si algo salía mal con un inquilino. Más profesional. Ahí es cuando el destino me entregó la oportunidad más perfecta que podría haber imaginado jamás. Una oportunidad tan perfectamente alineada con años de resentimiento y humillación que casi se sintió como si el universo se estuviera disculpando por décadas de injusticia. Estaba en casa de mis padres para la cena del domingo, algo a lo que todavía me forzaba a asistir cada pocas semanas, a pesar de temerlo cada vez. Estas cenas eran actuaciones agotadoras donde tenía que fingir que todo estaba bien, fingir que no notaba el favoritismo continuo, fingir que las constantes burlas de mi hermana no me molestaban. Mi terapeuta me había preguntado múltiples veces por qué seguía yendo si me hacían tan miserable. No tenía una buena respuesta. Obligación, tal vez. O alguna esperanza patética de que tal vez, eventualmente, mis padres notarían que me habían estado tratando injustamente y tratarían de enmendarlo. Ese domingo en particular, había llegado temprano porque mi madre me había hecho sentir culpable para ayudar con la cocina. Mi hermana, por supuesto, había enviado un mensaje de texto diciendo que se le había hecho tarde, lo cual era su excusa estándar para evitar cualquier tipo de labor o responsabilidad. Así que ahí estaba yo, cortando vegetales en la cocina de mis padres mientras mi madre me decía por enésima vez que realmente debería pensar en sentar cabeza y encontrar un buen hombre con quien comenzar una familia. Como si el problema fuera que no había priorizado las cosas correctas, en lugar de que había estado demasiado ocupada construyendo una carrera para depender de mí misma, ya que nadie más lo haría. Mi hermana llegó 1 hora tarde con disculpas elaboradas que todos aceptaron inmediatamente. Se veía estresada, lo cual era inusual para ella. Había círculos oscuros bajo sus ojos que su maquillaje no ocultaba del todo. Su sonrisa parecía forzada, pero se lanzó a su actuación habitual de todos modos, quejándose ruidosamente sobre el estrés laboral y proyectos difíciles, aunque nunca proporcionaba detalles específicos sobre qué hacía exactamente todo el día. La cena en sí fue incómoda. Mi hermana estaba más callada de lo usual, picando su comida, revisando su teléfono constantemente. Mi padre se veía cansado, más viejo de alguna manera. Mi madre seguía tratando de llenar los silencios con preguntas alegres que nadie realmente quería responder. La energía estaba mal, y recuerdo haber pensado que tal vez el negocio familiar estaba teniendo problemas. Había habido noticias sobre nuevas regulaciones comerciales afectando las importaciones, y me había preguntado si la compañía de mi padre estaba sintiendo la presión
Después de la cena, fui al pasillo a agarrar mi chaqueta. Estaba planeando dar mis excusas e irme temprano, escapar de regreso a mi propio espacio, donde no tenía que realizar esta farsa agotadora de armonía familiar. Ahí es cuando escuché a mi hermana hablando con mi madre en la cocina. Sus voces llegaban por el pasillo, no discutiendo del todo, pero definitivamente tensas. Mamá, necesito encontrar un nuevo lugar. Mi contrato de arrendamiento se vence en 2 meses y el arrendador está subiendo mi renta. Bueno, ¿qué estás buscando, cariño? Algo con 2 habitaciones. Área decente. No puedo permitirme nada loco, pero necesito algo lo suficientemente lindo para mi imagen, ¿sabes? Me congelé en el pasillo, con mi chaqueta a medio poner. Mi hermana necesitaba un departamento. Yo tenía un departamento que ella nunca conectaría conmigo porque era propiedad a través de una sociedad de responsabilidad limitada por razones de responsabilidad legal. La idea me golpeó toda de una vez, tan perfecta que casi me hizo reír en voz alta. No dije nada esa noche. Terminé de ponerme mi chaqueta, dije despedidas educadas, conduje a casa. Pero mi mente ya estaba trabajando. La siguiente semana, creé un perfil falso en redes sociales. Nombre genérico. Fotos de stock. Hice que pareciera alguien en el círculo social de mi hermana, alguien con quien había ido a la universidad pero no era súper cercana. Pasé 2 días construyendo el perfil, agregando amigos mutuos cuidadosamente, haciendo que pareciera auténtico. Luego comencé a publicar fotos de mi departamento desde ángulos que mostraban las mejores características. La vista, la cocina moderna, las amenidades del edificio. Geoetiqueté la ubicación. Mencioné en las descripciones cuánto amaba mi nuevo lugar. Qué afortunada era de encontrar algo tan perfecto. 2 habitaciones, estacionamiento cubierto, gimnasio en el edificio. Ubicación increíble. Y luego, la publicación crítica. Uf, tengo que mudarme por trabajo. Si alguien está buscando un lugar, hay otra unidad en mi edificio que estará disponible. 2 camas, un baño, estacionamiento, gimnasio, todo. La tarifa de mercado es como de $3,200, pero escuché que podrían hacer $2,800 por un arrendamiento rápido. Envíenme mensaje directo si están interesados. Etiqueté la ubicación. Lo hice público. Esperé. Tomó menos de 24 horas. Mi hermana comentó: «¡Ay, Dios mío, esto se ve increíble! ¿Me puedes enviar detalles?». Respondí con un enlace al listado de la compañía de administración de propiedades. Profesional. Útil. Solo una conocida de la universidad haciendo un favor. 2 días después, ella contactó a la compañía de administración de propiedades directamente. Yo ya los había llamado con instrucciones específicas. Si alguien llamada nombre de la hermana llama sobre la unidad de 2 habitaciones, trátenla como una cliente prioritaria. Háganla sentir especial. Ofrézcanle la tarifa promocional. Me llamaron cuando ella programó una visita. Su cliente prioritaria viene mañana. Perfecto, dije. Denle el trato completo. Ella firmó el contrato 3 días después de la visita. El administrador de la propiedad me llamó, casi riendo. Estaba tan emocionada. Seguía diciendo qué afortunada era de encontrar algo tan perfecto en su presupuesto. Firmó sin siquiera tratar de negociar. La verificación de antecedentes mostró que estaba ganando $95,000 al año en la compañía de nuestro padre. $3,000 al mes era apretado para ella, pero manejable si quería mantener cierta imagen, lo cual, por supuesto, quería. Ella nunca preguntó quién era el dueño del edificio. Nunca pensó en verificar más allá del nombre de la empresa en el papeleo. Solo firmó su nombre en ese contrato y entregó la renta del primer mes, la renta del último mes y el depósito de seguridad. Ahora soy tu dueña, pensé, mirando el contrato firmado. Solo que aún no lo sabes. La siguiente cena familiar fue entretenida en formas que nadie más en la mesa podía entender. Mi hermana anunció su mudanza con el tipo de fanfarria usualmente reservada para grandes logros de vida. «Encontré el departamento más increíble», dijo efusivamente, mostrándole a todos fotos en su teléfono. 2 habitaciones, estacionamiento cubierto, gimnasio, ubicación increíble. Está en este edificio realmente exclusivo. Tuve que saltar sobre él antes de que alguien más lo agarrara. Mi madre prácticamente brillaba de orgullo. Eso es maravilloso, cariño. ¿Ves, Chloe? Tu hermana sabe cómo invertir en sí misma. Tal vez deberías pensar en mejorar desde ese pequeño alquiler en el que estás. Solo sonreí y bebí mi vino, pensando en cómo cada palabra de elogio que le daban era en realidad un elogio para mis decisiones de negocios, mi estrategia de inversión, mi propiedad. Me estaban celebrando sin saberlo. 2 semanas después, mi hermana me invitó a cenar a su nuevo lugar. Sabía exactamente qué era esto. Esto no era sobre unión fraternal o hacer las paces por años de crueldad.
Esto era sobre restregarme en la cara su éxito percibido, sobre mostrarme todo lo que ella tenía, que yo supuestamente no tenía. Casi decliné, pero la curiosidad ganó. Quería verla presumiendo mi propio departamento ante mí, completamente ajena. Fue incluso mejor de lo que había imaginado. Me dio el tour completo, señalando características como si las hubiera diseñado personalmente. Mira esta cocina, Chloe. Encimeras de granito. Electrodomésticos de acero inoxidable. Así es como se ve la calidad. ¿Y la vista desde el balcón? Digo, probablemente no puedes ver este tipo de vista desde donde sea que estés viviendo. Lo dijo con esa misma sonrisa compasiva, ese tono condescendiente que implicaba que yo estaba fallando de alguna manera en la vida mientras ella estaba prosperando. Asentí, haciendo comentarios apropiados, mientras internamente calculaba que ella acababa de pagarme $3,000 por el privilegio de insultarme en mi propia propiedad. Cada mes, como un reloj, el dinero de la renta fluía de su cuenta a la mía. Ella pensaba que estaba viviendo su mejor vida. Yo sabía que estaba financiando la mía con su dinero mientras ella permanecía completamente ignorante. Las publicaciones en redes sociales comenzaron inmediatamente. Fotos profesionales de la sala con muebles cuidadosamente arreglados y acentos decorativos. Tomas del atardecer desde el balcón con copas de vino en primer plano. Descripciones sobre agradecida por este hermoso espacio y viviendo mi mejor vida en la ciudad. Sus amigos comentaban con emojis de corazón y felicitaciones. Mi madre compartía cada publicación con orgullo. Vi todo desarrollarse con satisfacción silenciosa. Ella me estaba pagando para proporcionar el telón de fondo para su actuación de éxito. La ironía era deliciosa. 6 meses dentro de su contrato, todo cambió. El negocio de importación familiar tuvo serios problemas. Nuevas regulaciones comerciales hicieron que su línea de productos principal fuera casi imposible de obtener rentablemente. La competencia de compañías más grandes con mejor infraestructura apretó sus márgenes. Y años de las decisiones de gestión cuestionables de mi padre finalmente lo alcanzaron. Había mantenido a mi hermana en la nómina, a pesar de que ella contribuía esencialmente nada de valor, y ahora ya no podía permitirse ese lujo. Me enteré a través de la llamada preocupada de mi madre. El negocio está luchando, Chloe. Tu padre ha tenido que dejar ir gente. Ha sido muy estresante. No mencionó a mi hermana específicamente, pero yo sabía. Había visto los archivos públicos de la compañía. Habían recortado el 30% de su fuerza laboral. No había manera de que la posición gerencial inventada de mi hermana sobreviviera a esos recortes. Efectivamente, en la siguiente cena familiar, mi hermana estaba más callada de lo usual, sin anuncios, sin presumir. Picó su comida y evitó el contacto visual. Mi padre se veía 10 años más viejo, y mi madre seguía tratando de llenar el silencio incómodo con preguntas alegres que nadie quería responder. Finalmente, durante el postre, la verdad salió. La compañía tuvo que tomar decisiones difíciles, dijo mi padre, mirando a su plato en lugar de a mi hermana. Tuvimos que reestructurar. La posición de tu hermana fue eliminada. La cara de mi hermana se puso roja, pero trató de mantener la compostura. Está bien, dijo, con voz tensa. Ya estoy buscando otras oportunidades. Muchas compañías serían afortunadas de tener a alguien con mi experiencia, excepto que ella no tenía experiencia. Tenía un título de trabajo que nuestro padre había inventado para ella y 7 años de hacer esencialmente nada mientras cobraba un cheque. Sin habilidades reales. Sin logros reales. Solo nepotismo y un currículum lleno de responsabilidades vagas que nunca había cumplido realmente. Dentro de un mes, la realidad la golpeó duro. Aplicó a docenas de posiciones y obtuvo rechazo tras rechazo. Las pocas entrevistas que consiguió no fueron a ninguna parte, porque no podía responder preguntas básicas sobre su supuesta experiencia. Finalmente, tomó lo que pudo conseguir, un rol de asistente administrativa en una firma mediana, ganando $45,000 al año, menos de la mitad de su salario anterior. Las matemáticas eran simples y brutales. $45,000 de salario anual significaban aproximadamente $3,000 al mes después de impuestos. La renta sola era de $3,000. Ya no podía permitírselo, ni siquiera cerca. La compañía de administración de propiedades me llamó cuando la renta del primer mes no llegó a tiempo. Su inquilina no ha pagado, me informaron. ¿Deberíamos enviar un aviso de retraso? Sentí un pequeño aleteo de algo que podría haber sido simpatía. Ella todavía era mi hermana, a pesar de todo. Tal vez debería decirle la verdad, ofrecerle un descanso, ayudarla durante un momento difícil. Se suponía que la familia significaba algo, ¿verdad? Luego recordé su cara en esa cena en el departamento. La condescendencia. La burla.
La forma en que me había mirado como si yo estuviera por debajo de ella mientras estaba parada en un espacio que yo poseía, pagado con dinero que yo había ganado a través de trabajo real. La simpatía se evaporó. Denle una extensión, dije. 2 semanas. Vean si puede resolverlo. Pasaron 2 semanas. Sin pago. El administrador de la propiedad llamó de nuevo. Más insistente esta vez. Necesitamos comenzar los procedimientos de desalojo o trabajar en un plan de pago. ¿Qué quiere hacer? Denle otro mes, dije. Quería ver qué tan lejos dejaría ir esto antes de pedir ayuda. Antes de tragarse su orgullo y admitir que estaba metida en problemas. Ella duró 5 meses. 5 largos meses de falta de pago, acumulando deuda a $3,000 por mes más cargos por mora, que la compañía de administración de propiedades agregaba automáticamente de acuerdo con los términos del contrato. $15,240 en total. Durante todo ese tiempo, no me llamó ni una vez. No contactó a su hermana mayor para pedir ayuda o consejo. No admitió a nadie en la familia que estaba luchando financieramente. En cambio, comenzó a vender cosas. Escuché a través de mi madre que mi hermana de repente se había vuelto muy interesada en el minimalismo. Está vendiendo algunos de sus bolsos de diseñador, dijo mi madre con orgullo. Dice que quiere simplificar su estilo de vida. Yo sabía mejor. Eso no era madurez. Eso era desesperación. Comencé a poner atención a sus redes sociales. Las grietas estaban ahí si sabías dónde buscar. Publicaciones sobre minimalismo y guardarropas cápsula. Fotos de comidas caseras en lugar de restaurantes. Había cancelado su membresía del gimnasio. Las publicaciones en redes sociales sobre el departamento continuaban, pero estaba reciclando fotos viejas, manteniendo la ilusión mientras desmantelaba silenciosamente su vida. A través de Carolina, escuché que había estado empeñando joyas y vendiendo bolsos de diseñador en tiendas de consignación por 30 centavos sobre el dólar. Había bajado de categoría su auto y lo estacionaba a cuadras de distancia para que nadie lo viera. Se estaba ahogando. Y era demasiado orgullosa para admitírselo a alguien. Parte de mí se sentía mal por ella. Esta era mi hermana. Habíamos crecido juntas. Pero mayormente solo me sentía satisfecha. Ella había pasado años haciéndome sentir pequeña, y ahora estaba aprendiendo lo que realmente se sentía luchar. Esto era karma, finalmente alcanzándola. Luego recibí el mensaje de texto. Después de 5 meses de silencio, después de 5 meses de fingir que yo no existía excepto como un objeto de lástima en las cenas familiares, ella se acercó. «Hola, Chloe», decía el mensaje, y podía escuchar su voz en mi cabeza mientras lo leía. Ese tono falsamente casual, falsamente amigable que usaba cuando quería algo pero no quería admitir que quería algo. Sé que no hemos sido tan cercanas como deberíamos ser últimamente. He estado pensando mucho en eso, de hecho. ¿Quieres ir por el almuerzo algún día pronto? ¿Solo nosotras dos? Realmente me encantaría ponernos al día apropiadamente. Hacer algo de unión de hermanas. Ha pasado demasiado tiempo desde que realmente hemos hablado. Leí ese mensaje 3 veces, buscando cualquier indicio de emoción genuina. Pero sabía que era esto. Manipulación. El mismo tono que había usado cuando quería que la cubriera en la preparatoria. Ella quería usarme sin admitir que necesitaba ayuda. No respondí. Borré el mensaje y seguí con mi día como si nunca hubiera sucedido. Si ella quería tener una conversación honesta sobre nuestra relación, sobre el favoritismo y la crueldad, y los años de hacerme sentir inútil, entonces tal vez lo habría considerado. Pero esta invitación a almorzar falsamente amigable que obviamente era un preludio para pedir dinero, no, absolutamente no. Ella intentó de nuevo 2 semanas después. Otro mensaje de texto, este ligeramente más desesperado aunque todavía tratando de mantener ese tono casual. Hola, ¿recibiste mi último mensaje? Sé que estás ocupada con el trabajo y todo, pero realmente me encantaría verte. ¿Qué tal un café este fin de semana? Yo invito. Borré ese también sin responder. La ironía de ella ofreciendo invitarme a un café cuando ni siquiera podía pagar su renta no se me escapó. Luego llamó. Yo estaba en mi escritorio trabajando cuando mi teléfono sonó, su nombre parpadeando en la pantalla. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Quería escuchar cómo jugaría esto. «Chloe, ay Dios mío, estoy tan contenta de que contestaras». Su voz era brillante, casi frenética. «He estado tratando de contactarte por semanas». «Lo sé», dije secamente. «He estado ocupada». «Claro, por supuesto. Siempre eres tan dedicada a tu trabajo. De eso es de hecho de lo que quería hablar contigo. He estado pensando mucho últimamente. Sobre la familia, sobre nosotras, sobre cómo nos hemos distanciado. Y yo solo... Te extraño, Chloe. Extraño a mi hermana». La palabra hermana
Salió con ese pequeño quiebre en su voz, como si estuviera luchando contra las lágrimas. Habría sido convincente si no la conociera tan bien. ¿Qué quieres?, pregunté. Una pausa. Luego esa risa, la nerviosa que usaba cuando la tomaban desprevenida. ¿Por qué tengo que querer algo? ¿No puedo simplemente querer reconectar con mi hermana? Nunca has querido simplemente reconectar antes. Chloe, eso no es justo. Sé que no siempre hemos sido cercanas. Y tal vez eso es en parte mi culpa. Pero estoy intentando aquí. Realmente estoy tratando de ser mejor. Ser una mejor hermana. Una mejor persona. Ajá. Otra pausa. Más larga esta vez. Podía escucharla respirar. Prácticamente podía sentirla recalibrando su enfoque. Mira, seré honesta. Las cosas han estado difíciles últimamente. El trabajo ha sido estresante. El dinero ha estado apretado. Solo pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Estar ahí para la otra. Como deberían ser las hermanas. Ahí estaba. La petición, vestida con lugares comunes sobre lazos familiares. ¿Ayudarnos mutuamente cómo, exactamente? No sé. Solo apoyo. Apoyo emocional. Y tal vez si tuvieras algún consejo sobre presupuestos o encontrar ofertas o algo así. Siempre has sido tan buena con el dinero. Quería reír. Ella quería consejos de presupuesto. De mí. Mientras vivía en mi departamento y me debía $15,000. No tengo consejos para ti, dije. Oh, bueno, tal vez podríamos hacer el almuerzo de todos modos, solo para hablar. Realmente me vendría bien alguien con quien hablar ahora mismo. No estoy interesada, dije. Y luego colgué. Ella no volvió a llamar. Pasó otro mes. 5 meses de falta de pago ahora. $15,000 en deuda. La compañía de administración de propiedades era insistente. Realmente necesitamos avanzar con los procedimientos de desalojo. Esta es una pérdida financiera significativa, y tenemos otros inquilinos potenciales interesados. Les dije que prepararan toda la documentación, contrato de arrendamiento, historial de pagos, aviso formal de desalojo. Quería todo legalmente blindado, y lo quería listo para una ocasión específica. La cena familiar anual de vacaciones se acercaba. El único evento donde todos asistían, familia extendida incluida, todos reuniéndose en la casa de mis padres para una comida elaborada y alegría forzada. Mi hermana estaría allí. Mis padres estarían allí. Tíos, primos. La audiencia completa. Una semana antes de la cena, Carolina pidió verme para tomar un café. Mi prima siempre había sido diferente del resto de la familia. Ella trabajaba como trabajadora social. Lidiaba con problemas reales todos los días, y tenía esta forma de cortar a través de las tonterías que yo apreciaba. Nos encontramos en un café a mitad de camino entre nuestros departamentos. Ella fue directo al grano. «Sé lo que estás planeando hacer», dijo revolviendo su café sin mirarme. Mantuve mi cara neutral. «¿Qué estoy planeando hacer?» «Vamos, Chloe. Tu hermana ha estado vendiendo secretamente todo lo que posee. Perdió su trabajo hace meses. Se está ahogando. Y tú eres dueña del departamento en el que está viviendo». No soy estúpida. ¿Cómo supiste sobre el departamento? Los registros de propiedad son públicos. Lo busqué después de que ella mencionó el nombre del edificio. La empresa se rastrea hacia ti si sabes dónde buscar. Tomé un sorbo de mi café, comprando tiempo. ¿Y? Y creo que vas a soltar esta bomba en la cena familiar la próxima semana. Máxima humillación. Máximo impacto. No estaba equivocada. Encontré sus ojos. Se lo merecía, dije. Carolina se recargó hacia atrás, estudiándome. ¿Se lo merecía? Sí, absolutamente. Lo que todos te hicieron por años estuvo jodido. Lo vi. Lo señalé cuando pude, pero nadie me escuchó tampoco. Pero Chloe, necesitas pensar si esto realmente te va a hacer sentir mejor o solo te hará sentir más sola. Ya estoy sola, dije. He estado sola toda mi vida mientras estaba rodeada de familia que me trataba como si fuera desechable. Lo sé, pero hay una diferencia entre establecer límites e ir a la yugular. Puedes alejarte silenciosamente y construir tu vida, o puedes quemarlo todo en tu camino de salida. Ambas son válidas, solo quiero asegurarme de que sabes cuál estás eligiendo. Ella ha vivido en mi departamento por 18 meses, dije, con voz dura. Por 18 meses se ha burlado de mí y me ha mirado hacia abajo mientras yo estaba literalmente financiando su estilo de vida. Mientras yo pagaba sus facturas sin que ella lo supiera. Ella merece saber exactamente quién ha estado manteniendo un techo sobre su cabeza. Está bien, dijo Carolina simplemente. Entonces hazlo. Solo quería asegurarme de que lo pensaras bien, que estés lista para lo que viene después. ¿Qué es? Te harán la villana.
Tus padres te pintarán como cruel y vengativa. Tu hermana se hará la víctima. Todos olvidarán las décadas de maltrato y solo recordarán el momento en que la expusiste. ¿Estás lista para eso? Lo pensé. Realmente lo pensé. Luego asentí. Sí, porque yo sabré la verdad. Y eso es suficiente. Carolina sonrió. Solo un poco. Bien. Entonces estaré allí para ver. Alguien debería presenciar esto que realmente entienda por qué lo estás haciendo. Terminamos nuestro café hablando de otras cosas. Su trabajo. Mi carrera. Cosas normales de primas. Pero me sentí más ligera después de esa conversación. Alguien me veía. Alguien entendía. Incluso si era solo una persona. Eso era más de lo que había tenido antes. Perfecto. Llegué a la cena con un portafolio de cuero bajo mi brazo. Nadie le prestó atención. Estaban demasiado enfocados en la comida, en ponerse al día, en mantener la fachada de armonía familiar. Mi hermana estaba allí, viéndose más delgada y más estresada de lo que jamás la había visto, pero puso su actuación habitual, riendo demasiado fuerte a los chistes, dominando las conversaciones, dirigiendo cada tema de vuelta a sí misma. Ella había estado callada durante la cena, lo cual era inusual para ella. Noté la tensión en sus hombros, la forma en que empujaba la comida alrededor de su plato en lugar de comer. Se estaba ahogando en estrés y deuda y probablemente no había dormido apropiadamente en semanas. Pero después de la cena, algo cambió. Tal vez fue el vino. Tal vez fue la audiencia de parientes mirando. Tal vez fue simplemente su configuración predeterminada de atacarme cada vez que se sentía insegura. Cualquiera que fuera la razón, encontró su voz de nuevo. Se puso de pie durante el postre y levantó su copa como si estuviera haciendo un brindis. Solo quiero decir cuán agradecida estoy por todo lo que tengo, anunció, sonriendo alrededor de la mesa. Mi increíble departamento en ese hermoso edificio. Mi carrera. Mi vida. Es importante apreciar tus bendiciones, ¿saben? Luego se giró hacia mí directamente, y vi la malicia en sus ojos. Hablando de eso, Chloe, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Todavía en ese mismo pequeño alquiler? Sigo queriendo preguntar, ¿qué tienes exactamente para mostrar por todos esos años de trabajo? Digo, yo tengo mi lugar en ese hermoso edificio en el centro. ¿Qué tienes tú? La mesa se quedó en silencio. Algunas personas se movieron incómodamente. Mi madre le lanzó a mi hermana una mirada de advertencia que ella ignoró completamente. Mi hermana estaba sonriendo, esperando que yo me encogiera, que pusiera excusas, que me sintiera pequeña como ella me había hecho sentir toda mi vida. Miré a mi madre por solo un segundo. Se veía cansada. Más vieja. Parte de mí, alguna pequeña parte que recordaba ser una niña pequeña que solo quería la aprobación de su madre, consideró dejarlo pasar. Solo alejarse. Ser la persona más grande. Perdonar décadas de favoritismo y crueldad porque eso es lo que la familia supuestamente hace. Entonces mi hermana se rió. Esta risa pequeña, aguda y cruel que decía que ella pensaba que había ganado, que me había humillado exitosamente frente a todos, que todavía era superior a pesar de todo. Esa risa mató cualquier duda que me quedaba. Abrí mi portafolio calmadamente y saqué los documentos que había preparado. La habitación permaneció en silencio mientras los ponía sobre la mesa frente a mi hermana. La escritura de propiedad primero, mostrando mi nombre como la dueña legal del edificio de departamentos. Luego el contrato de arrendamiento con su firma prominentemente mostrada en la parte inferior. Luego el historial de pagos mostrando 18 meses de tenencia y 6 meses de falta de pago. ¿Quieres saber qué tengo? Dije en voz baja. Tengo el departamento en el que has estado viviendo durante el último año y medio. Soy la dueña. Me has estado pagando $3,000 al mes para vivir en mi propiedad. Bueno, me estabas pagando. Te detuviste hace 6 meses. La cara de mi hermana pasó de confiada a confundida a horrorizada en unos 3 segundos. Eso no es, comenzó. Pero yo seguí. La compañía de administración de propiedades me contactó cuando fallaste tu primer pago. Te di tiempo extra. Pensé que tal vez estabas pasando por una mala racha. Luego, un mes se convirtieron en 2. 2 se convirtieron en 3. Ahora me debes más de $15,000 en renta atrasada y has estado viviendo en mi departamento gratis durante medio año mientras publicas fotos en redes sociales fingiendo que todo es perfecto. Saqué mi celular y subí el volumen. Luego llamé a la compañía de administración de propiedades en altavoz. El gerente contestó profesionalmente. Señorita Chloe, ¿cómo puedo ayudarle? Necesito que proceda con el papeleo de desalojo que discutimos. Dije claramente, asegurándome de que todos en la mesa pudieran escuchar. La inquilina en la unidad 412 ha violado los términos del contrato con 6 meses de falta de pago. Me gustaría que el aviso formal de desalojo sea entregado mañana.
Absolutamente, confirmó el gerente. Tendremos el aviso archivado a primera hora de la mañana. Proceso estándar. Aviso formal. Audiencia en la corte en unas 2 semanas. Luego el juicio. Ella tendrá aproximadamente 30 días en total antes de que el sheriff ejecute el desalojo. Gracias, dije, y terminé la llamada. El silencio en la mesa era completo. La boca de mi hermana se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Otros parientes estaban mirando los documentos, a ella, a mí, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Mi tía Linda, la hermana de mi madre, rompió el silencio primero. Su voz salió estrangulada, confundida. Espera, ¿tú eres dueña de su departamento? ¿Cuánto tiempo has sabido que ella vivía allí? Desde antes de que firmara el contrato, dije calmadamente. Yo lo arreglé. Las implicaciones de eso se asentaron sobre la mesa como una niebla. A mi hermana le habían tendido una trampa. Yo deliberadamente dejé que ella rentara mi propiedad sin decirle. Durante 1 año y medio había cobrado su dinero de renta mientras veía cómo se burlaba de mí por no tener propiedades. Mi tío Tom, quien siempre había sido ruidoso sobre la lealtad familiar, se aclaró la garganta. Ahora, Chloe, entiendo que estés molesta, pero esto parece un poco calculado. ¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos? Me giré hacia él. Tío Tom, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta mesa mostró interés en mi vida, a menos que fuera para compararme desfavorablemente con mi hermana? Él abrió la boca. Luego la cerró. No pudo responder. Mi padre encontró su voz primero, aunque su cara se había puesto pálida. Chloe, seguramente podemos resolver algo. Ella es tu hermana. Esto es asunto familiar. ¿Podemos arreglar un plan de pago o...? No, interrumpí, mirándolo directamente. No puedes jugar la carta de la familia ahora. No después de una vida de tratarme como si no importara. No después de que le dieron todo a ella y a mí nada. No después de que dejaron que se burlara de mí en cada oportunidad mientras ustedes sonreían y lo llamaban bromas. ¿Ella quería saber qué tengo? Esto es lo que tengo. Propiedades. Inversiones. Éxito que construí yo misma. Y terminé de fingir que décadas de su favoritismo no sucedieron. Mi madre intentó después, su voz temblando. Chloe, por favor. Las hermanas no deberían tratarse de esta manera. Necesitas perdonar y seguir adelante. Sé la persona más grande aquí. Me reí, y salió más duro de lo que pretendía. ¿Ser la persona más grande? He sido la persona más grande toda mi vida. Fui la persona más grande cuando le compraron un auto a ella y me dijeron que siguiera tomando el autobús. Fui la persona más grande cuando pagaron su universidad privada y me dijeron que las becas existían por una razón. Fui la persona más grande cuando ella obtuvo una posición gerencial entregada a ella, mientras a mí se me ofreció un trabajo contestando teléfonos por salarios de pobreza. Fui la persona más grande cada vez que ella se burló de mis opciones de vida mientras vivía de su dinero. Terminé de ser la persona más grande. Mi hermana finalmente encontró su voz, y salió como una súplica desesperada. Chloe, lo siento. ¿Está bien? Siento todo. Por favor, no hagas esto. No tengo a dónde ir. No puedo permitirme. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba admitiendo la derrota frente a todos. ¿No puedes permitirte el departamento del que estabas presumiendo hace 2 minutos? Terminé por ella. Lo sé. Lo he sabido por 6 meses. Perdiste tu trabajo. Estás ganando $45,000 al año ahora haciendo trabajo administrativo. Apenas puedes permitirte comestibles, por eso has estado vendiendo tus bolsos de diseñador en casas de empeño. Sé todo. Una de mis primas, Carolina, quien siempre había sido amable conmigo incluso cuando otros no lo eran, dejó escapar un silbido bajo. Maldición, murmuró. Y si la situación no fuera tan tensa, podría haber apreciado la validación. Junté mis documentos y los puse de vuelta en el portafolio. Luego me puse de pie y me dirigí a la mesa una última vez. Esta es la última cena familiar a la que asistiré. Terminé con todo esto. El favoritismo, la burla, la expectativa de que simplemente debería aceptar ser tratada como si importara menos. Terminé. No me llamen. No me envíen mensajes de texto. No aparezcan en mi casa. Ya no somos familia. Ustedes tomaron esa decisión hace mucho tiempo. Yo solo finalmente la estoy aceptando. Salí caminando. Nadie me siguió. Nadie gritó. Me subí a mi auto y conduje a mi casa real, la que había comprado con dinero que había ganado. Y no miré atrás. El desalojo fue procesado legal y eficientemente. El aviso formal fue entregado. 2 semanas después, la audiencia en la corte sucedió. Mi hermana ni siquiera se presentó para impugnarlo. El juicio fue rápido. Otras 2 semanas después de eso, con el aviso de ejecución del sheriff en mano,
Mi hermana finalmente se mudó. Escuché a través de Carolina, quien me envió mensaje a pesar de mis instrucciones de no contactarme, que mi hermana se había mudado a una situación de habitación compartida en una mala parte de la ciudad. Había encontrado un trabajo que pagaba el salario mínimo y estaba trabajando 40 horas a la semana solo para pagar la renta de una sola habitación con un baño compartido entre 4 personas. Mis padres trataron de ayudarla, pero su propia situación financiera era precaria después de las luchas del negocio. No podían permitirse apoyarla de la manera en que lo habían hecho antes. El pozo de dinero se había secado. Listé el departamento de nuevo 2 semanas después. Una pareja de jóvenes profesionales firmó un contrato dentro de 3 días, pagando 6 meses por adelantado porque se estaban reubicando por trabajo y querían seguridad. Eran inquilinos respetuosos y responsables que trataban mi propiedad bien y pagaban a tiempo cada mes. Bloqueé los números de mis padres. Bloqueé a mi hermana. Bloqueé a la mayoría de la familia extendida excepto a Carolina, a quien le dije explícitamente que no quería actualizaciones sobre ninguno de ellos. No estoy interesada en la reconciliación, le dije durante una de sus llamadas intentando construir puentes. No estoy enojada más. Simplemente terminé. Hay una diferencia. A veces veía fotos viejas aparecer en mis recuerdos de almacenamiento en la nube. Fotos de la infancia donde nos veíamos felices juntas. Por un momento, usualmente tarde en la noche, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Luego recordaba estar sentada en esa mesa mientras mi hermana se burlaba de mí en mi propio departamento. Décadas de ser el segundo lugar. La voz de mi madre. Lo sé. Ella siempre lo había sabido. Cerraba las fotos y seguía adelante. Unos meses después del desalojo, mi madre intentó contactar a través de Carolina una última vez. Quería que Carolina me dijera que mi hermana realmente estaba luchando, que mis padres estaban preocupados, que tal vez podría encontrar en mi corazón ayudar a la familia en necesidad. Carolina entregó el mensaje a regañadientes. Luego agregó su propia opinión. Por lo que vale, creo que tomaste la decisión correcta. Lo que te hicieron toda tu vida no estuvo bien. No les debes nada. Aprecié que lo dijera, pero ya no necesitaba la validación. Ya había hecho las paces con mi decisión. No voy a ayudar, le dije a Carolina. Y no voy a cambiar de opinión. Ellos tomaron sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. 2 semanas después, Carolina llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente esta vez. Más firme. Más resuelta. Chloe, necesito decirte algo. Yo terminé también. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los estoy cortando. A mis padres. A tus padres. A todos ellos. He sido la mediadora familiar por 10 años. La que trata de mantener a todos juntos. La que pone excusas. La que finge que todo está bien cuando no lo está. Y estoy cansada. ¿Qué pasó? Mi madre me llamó ayer. Quería que te convenciera de ayudar a tu hermana. Dijo que estabas siendo cruel y vengativa. Que la familia se supone que perdona. Que estabas destruyendo a la familia. Me quedé callada, dejándola continuar. Y le dije que no. Le dije que si quería hablar contigo, podía llamarte ella misma. Que yo no iba a ser la intermediaria más. Que lo que te hicieron estuvo mal, y todos sabían que estuvo mal, y nadie tuvo el coraje de decirlo. ¿Qué dijo ella? Me colgó. Luego mi papá llamó 1 hora después y dijo que los estaba decepcionando. Que te estaba eligiendo a ti sobre la familia. Dije que tú eres familia. Y él dijo, ¿sabes a lo que me refiero? La voz de Carolina se quebró ligeramente. Así que sí. Terminé. Pasé 10 años tratando de arreglar algo que nunca fue mío para arreglar. Tratando de mantener la paz en una familia que no quería paz. Querían cumplimiento. Me mostraste que es posible alejarse. Que no tienes que prenderte fuego para mantener a otras personas calientes. Carolina... No, déjame terminar. Gracias. Gracias por mostrarme que los límites importan más que la biología, que puedes amar a las personas y aún así negarte a dejar que te lastimen. Necesitaba ver a alguien hacerlo primero. Me diste permiso. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que no me había dado cuenta de que todavía estaba apretado. No estás sola en esto, dijo suavemente. Sé que estás bien estando sola. Has probado eso, pero solo para que sepas, no lo estás. Estoy aquí. No como un puente hacia ellos, solo como alguien que te ve. Realmente te ve. Gracias, dije en voz baja. Eso significa más de lo que sabes. Hablamos por otra hora después de eso. Sobre todo y nada. Sobre su trabajo. Sobre un chico con el que estaba saliendo. Sobre la nueva cafetería cerca de su departamento. Cosas normales. Cosas de familia. Pero la familia que habíamos elegido ser la una para la otra. No la familia que nos había sido asignada. Esa conversación se convirtió en un patrón. Carolina y yo hablábamos cada pocas semanas.
Nos reuníamos para cenar una vez al mes. Ella fue la única de todo ese ecosistema tóxico que logró pasar a mi nueva vida. No por sangre, porque ella me eligió. Y yo la elegí de vuelta. Esa fue la última conversación sobre mi familia que tuve con alguien que los conocía, excepto Carolina. Y con ella. No hablábamos de ellos, hablábamos de nosotras. Seguí adelante. Construí mi carrera más alto. Hice más inversiones. Compré una segunda propiedad de renta. Hice amigos que me eligieron porque me valoraban. A veces la gente pregunta si tengo hermanos. Les digo que no. Es más simple que explicar que a veces la cosa más saludable que puedes hacer es alejarte de personas que nunca verán tu valor. No me arrepiento de lo que hice, ni de la venganza, ni del desalojo, ni de la separación permanente. Mi hermana me enseñó que el éxito no es sobre lo que te dan, es sobre lo que construyes. Y construí una vida que es enteramente mía, bajo mis propios términos, sin disculpas. Esa es la única victoria que alguna vez importó.